Hola Elian, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, ¿cómo has estado? Buenos días, profe. Hola, ¿qué tal Hernán? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Bien y usted? Gracias, gracias. Ariadna, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Marianita, ¿cómo estás? Hola, prof. Bien. Iraís, bienvenida, ¿cómo estás? Paulo, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a seguir dándoles acceso a los compañeros que se quieran unir y en un momentito comenzamos, chicos. Mientras les voy poniendo asistencia acá. Estamos a 12, ¿verdad, chicos? Sí. Sí. Ok. Ok, háganme un mega favor. Prendan sus cámaras para sacar la foto. Ya si quieren ahorita las apagamos. Chivita. Porfa, prende tu cámara, Chivita. Excelente. Todos sonriendo. Listo, chicos. Ya pueden dejar de sonreír. Sobre todo, Jacim. Por favor, Jacim, ya no sonrías tanto. Nos deslumbra tu sonrisa encantadora. Todos pueden ver la cara con la que se ofreció Jacim. ¿Eso qué, profe? Ok, vamos a comenzar, chicos, en un minutito, ¿va? Vamos a ver quién más se nos une. Mientras déjenme ver qué me están mandando en Mercado Libre. Ok. Ok. ¿Quieren estudiar, chicos? Ahora sí me van a contestar bien acerca de los enemigos de Obregón. Todavía no. ¿No? Ok. Ok. Bien, entonces, chicos, pues vamos a comenzar nuestra clase de hoy. En la clase de hoy vamos a continuar con los gobiernos que se dieron después de la Revolución Mexicana. En específico, ya vimos el gobierno de Venustiano Carranza y el gobierno de Álvaro Obregón. Hoy vamos a comenzar con una nueva etapa que va a marcar profundamente al país, aunque no sea tan reconocida en la historia de México. Es decir, es una de estas etapas que la gente no conoce, pero que sin embargo van a poner en el papel, van a poner muchos de nuestros vicios políticos, van a poner mucho de nuestra forma de ver el gobierno y va a poner realmente las bases de lo que va a ser el nuevo Estado mexicano. Vamos a comenzar con el gobierno de Plutarco Elías Calles. Nos quedamos en que Álvaro Obregón va a nombrar a Calles como el candidato de
pues el candidato oficial, ¿no? El candidato de la revolución, por así decirlo. Y por el otro lado va a estar Adolfo de la Huerta, ¿sale? Adolfo de la Huerta y Calles se van a enfrentar en estas elecciones, de las cuales va a resultar electo Plutarco Elías Calles. Aquí va a pasar un fenómeno bien interesante. ¿Se acuerdan que les dije que Obregón tenía que tomar partido por alguno de los dos? Ya sea por Adolfo de la Huerta o por Plutarco Elías Calles. Va a tomar partido por Plutarco Elías Calles. Y hay que recordar que estas dos personas, más bien los tres que van a estar ahí inmiscuidos, tanto Obregón como Huerta como Calles, son militares, ¿vale? Y entre la milicia hay una cosa que se llama subordinación, es decir, yo te voy a poner en el mando, pero recuerda que yo fui el primero en mandar y por lo tanto me tienes que obedecer. Calles va a tomar los acuerdos de Bucareli y los va a desconocer. ¿Se acuerdan qué especificaban los acuerdos de Bucareli entre Obregón y Estados Unidos? Que hubiera paz entre ellos, ¿no? A cambio de... No le puse. Solo le puse Tratado de Bucareli, estar en paz con Estados Unidos. Okay. El Tratado de Bucareli especificaba que el gobierno mexicano no iba a atentar contra las propiedades estadounidenses en México. Recordemos que la Constitución ya especificaba que los minerales, el petróleo, eran del pueblo de México. Sin embargo, esto llevado a la realidad era muy diferente. Entonces, los tratados de Bucareli decían que se iban a respetar estas propiedades estadounidenses en México. En específico, propiedades como minas, propiedades como pozos petroleros. Y Calles, al entrar al poder, les va a decir a Estados Unidos, lo siento mucho, señores, pero yo no puedo acceder a esas peticiones porque no es un acuerdo oficial, es decir, ningún otro país nos está dando el aval. Esto solamente se firmó aquí entre el presidente Obregón y ustedes, pero ahora soy el presidente y no se va a poder cumplir estas especificaciones, ¿sale? Esto obviamente va a traer una situación pues de tensión entre Estados Unidos y México. Sin embargo, pues realmente no va a pasar más allá de no va a pasar más allá de esas tensiones políticas. Por ahí, por medio de la diplomacia, se va a lograr convencer tanto a Calles como a Estados Unidos de que las propiedades estadounidenses en México no se van a ver muy afectadas, ¿vale? Lo que sí va a lograr Plutarco Elías Calles con respecto a la política exterior es institucionalizarla, es decir, vamos a tener, gracias a Calles, embajadores profesionales en los diferentes países. Vamos a tener embajadas ya muy bien pues diseñadas, ya con gente que sabe a lo que va, y se va a lograr empezar a realizar intercambios comerciales, intercambios políticos, culturales con otras naciones. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles también, la ley agraria se va a fortalecer. Si ya Obregón, si ya Carranza había empezado a repartir un poquito, y Obregón llegó a repartir por completo, a quitar latifundios, a hacer que las tierras que no estaban produciendo se les dieran a los campesinos que las trabajaran, va a ser Plutarco Elías Calles quien por medio de la ley del patrimonio familiar ejidal va a lograr que las tierras de los campesinos tengan mucho valor. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar acerca del ejido? ¿Tiene una idea de lo que es un ejido? ¿No? Lo he escuchado, pero no sé qué sea. Ok. No creo que lo sepan mucho porque tiene bastante que se quitó el ejido, unos 20 años. Las cuestiones de ejido terminaron. Sin embargo, todavía hay zonas de México que se resisten a dejarlo. El ejido va a ser lo siguiente. En San Pablo seguramente había ejidos. Aquí donde yo vivo, seguramente donde vivo era un ejido. Básicamente los ejidos es las tierras de los pueblos. Es decir, San Pablo tenía cierta cantidad de habitantes y cada habitante tenía derecho a cierta cantidad de tierra que estaba alrededor del pueblo de San Pablo. ¿Sale? Ojo,
el ejido lo trabajaba, o sea, su parcela la trabajaba el campesino, pero no era del campesino, era de quién. ¿De quién creen que era esa tierra? De los presidentes. ¿No? Del gobierno. ¿No? De los de la hacienda. Bueno, o sea, los De los dueños. del pueblo, en este caso de los del pueblo. Ajá. Entonces hagan de cuenta, San Pablo tenía en el gobierno de Plutarco Elías Calles, vamos a poner un año 1925. San Pablo tenía 100 habitantes y San Pablo tenía 100 hectáreas de ejido, es decir, 100 hectáreas alrededor de San Pablo, más bien 100 familias, vamos a ponerlo así, 100 familias. Y alrededor de San Pablo había 100 hectáreas de ejido. A cada una de las familias le iba a corresponder de manera equitativa 1 hectárea de tierra para que esa familia la trabajara. Sin embargo, repito, esa tierra no era de esa familia. Servía para que esa familia se mantuviera, servía para que esa familia sembrara su maíz, obtuviera su maíz para guardarlo para ellos y pudiera venderlo, o para que esa familia tuviera sus vacas, etcétera, ¿no? Pero en el caso de que esa familia se mudara de San Pablo, esas tierras regresaban a San Pablo, ¿vale? Y entonces se volvían a hacer la repartición entre los que quedaban. En el caso de que el dueño falleciera o el ejidatario falleciera, entonces se nombraba a uno de los hijos o a alguno de los herederos como nuevo ejidatario de esa parcela y entonces se le otorgaba ese derecho a que ese hijo la trabajara. Pero si ese hijo decía que no, se la podían pasar a otro de sus hermanos y si no, a tal vez alguno de los hermanos del difunto, etcétera, ¿no? Pero el chiste es que esos terrenos no podían ser para nadie más que para gente del pueblo. Obviamente las familias van creciendo. Entonces, de ser 100 familias, ya había 125. Pues lo que se hacía era que, por ejemplo, se tomaba la parcela de esta persona que ya había crecido su familia y se dividía para darle tierra a los demás. De esta manera, o se esperaban a que alguno falleciera o se fuera del pueblo para darle esa tierra a los demás. El chiste es que esas tierras no se le dieran a gente extraña, digamos, ¿no? Entonces, así uno, se obligaba a los campesinos a trabajar la tierra y dos, pues mantenías como que una migración bastante controlada, ¿no? Porque pues tú no te ibas a ir para perder tu ejido que ya tenías ahí seguro donde tener una casa o donde tener tu parcela. Es con Plutarco Elías Calles que se va a comenzar a hacer esto. Va a ser hasta el gobierno de Salinas de Gortari que esto va a desaparecer en México. ¿Vale? También se va a crear el Banco Nacional de Crédito Agrícola, que básicamente es un banco para campesinos, un banco para que los campesinos pudieran obtener créditos para comprar semillas, para comprar tractores, para comprar abonos, etcétera, ¿no? Se va a crear la Comisión Nacional Agraria, que va a ser la encargada de hacer estos repartos. Es decir, el gobierno va a checar cuánta tierra hay alrededor de los pueblos, cuánta de esa tierra es productiva, a qué se dedican los habitantes. Porque a lo mejor eso lo pusimos con un pueblo de aquí de San Pablo, pero a lo mejor en un pueblo de Guerrero, por ejemplo, pues la mitad de la gente no se dedicaba al campo, no se dedicaba a sembrar, sino se dedicaba la otra mitad a la ganadería y la otra mitad a la pesca. Entonces, checaba eso a la Comisión Nacional Agraria y hacía la repartición. Y también Calles va a crear la Comisión Nacional Bancaria, que esa sigue existiendo hasta la fecha también. Y la Comisión Nacional Bancaria es la encargada, es el órgano de gobierno encargado de vigilar a los bancos, de ver que no cometan fraudes, de ver que no abusen con comisiones elevadas, que no generen lo que se llama la usura, ¿sale? Y va a entrar en funciones ya ahora sí de manera muy fuerte el Banco Nacional de México. Y el Banco Nacional de México es el encargado de dirigir la economía nacional. Él es quien determina cuánto vale el peso, él es el que determina la emisión de billetes. Yo creo que si todos tienen un billete a la mano, pueden ver ahí, dice Banco Nacional de México, y todos los billetes están firmados
por el presidente del Banco Nacional de México. ¿Sale? Hasta la fecha sigue encargada esta situación. Bien, Calles, como pueden ver, va a aplicar prácticamente a rajatabla los principios de la Constitución de 1917. Es decir, Obregón ya había creado la Secretaría de Educación Pública, Calles la va a impulsar todavía más. Ya Obregón había comenzado con un reparto de tierras, Calles va a impulsarlo todavía más. Obregón medio regaló por ahí el petróleo mexicano, Calles va a tratar de recuperarlo. Pero hay un artículo en específico, el artículo 3, yo creo que lo han de haber escuchado. No es el artículo 3 el que menciona esto, pero yo creo que es en donde ustedes lo van a escuchar mucho. ¿Alguien me puede decir qué dice el artículo 3 de la Constitución? ¿Quién me lo dice? ¿No es la educación? Ajá, es acerca de la educación, pero ¿qué dice? No sé. La educación ¿Lo puedo debe de ser- buscar? A ver, búsquelo. A ver, ahí voy, espera. Artículo 3 de la Constitución mexicana. Ya lo encontré. A ver, dígamelo. Dice, la educación que se imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor y la patria, el respeto a los derechos humanos y a la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia, algo así. Ok, me faltó lo más importante que quería que llegara. Y Yo lo tengo. A ver, dímelo, Iris. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estados y municipios. Impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias. Ahí hay una. Es obligatoria. Luego, ¿qué más? Y ya vienen otros puntos. Ok. La educación preescolar hasta secundaria, en realidad ahorita ya se modificó ese artículo, es hasta la educación media superior, que es el bachillerato, es obligatoria, laica y gratuita. ¿Sale? ¿Quién me puede decir la segunda parte? Laica. ¿Qué significa laico? Ya lo habíamos platicado una vez en clase. Que no tenga como involucrada de religiones, ¿no? Exacto, que esté completamente separada de la religión. Se puede hablar de la religión como un fenómeno, como una parte del estudio, pero no podemos inculcarles religión, ¿sale? Y en general hay un artículo de la Constitución, de su tarea, hay un artículo de la Constitución que dice que el Estado mexicano es laico e independiente. Es decir, el Estado mexicano no puede estar controlado por la religión. Y entonces Calles va a poner a rajatabla esto. Calles va a decir, la religión se me quita de aquí, se me quita la política, son libres de practicar su culto, son libres de reunirse en las iglesias, son libres de bautizarse, son libres de ser católicos. Era la religión predominante. Y entonces Calles dice, hay otro artículo que también dice que en México la libertad de culto es un derecho. Por lo tanto, Calles va a decir, la religión católica son la gran mayoría, pero si quieren llegar los mormones, si quieren llegar los protestantes de Inglaterra, si quieren llegar los judíos, si quieren llegar los musulmanes, en México pueden practicar su religión sin ningún problema. Esto va a encender las alarmas de la Iglesia mexicana. Recordemos que hasta el momento la Iglesia mexicana había sido una constante en la política mexicana, ¿vale? A Vicente Guerrero, la Iglesia tuvo algo que ver con la conjura para poder apresarlo y finalmente fusilarlo, al grado que fue fusilado en un convento. Recordemos también Miguel Hidalgo y José María Morelos eran sacerdotes y fueron excomulgados para poder ser fusilados. En fin, prácticamente toda la vida de la política mexicana giraba alrededor de la religión. Es con Calles que Calles dice, hasta aquí, no se pueden meter más en la política de los católicos. Esto
va a encender las alarmas, y no solo va a encender las alarmas, sino que la religión católica, los obispos, etcétera, se van a literal a rebelar o van a intentar rebelarse contra Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles les va a decir: no se preocupen, no quieren cumplir la ley, yo sí la voy a cumplir, y encarceló a todos los católicos que se estaban oponiendo, en específico a los líderes, todos los que se negaron a cumplir esta ley de laicidad. Y entonces, a partir de 1926 y hasta 1929, México va a entrar nuevamente a una guerra civil. En este caso, la guerra civil va a tener el nombre de... ¿Alguien que me diga cómo se llamó esta guerra civil religiosa? A lo mejor por ahí lo saben, no se los he dicho, pero... ¿Una guerra civil religiosa? ¿No? ¿No han escuchado nada de eso aquí? Ok, se va a denominar... A ver, dígame. ¿La Santa Inquisición? No, se va a denominar la Guerra Cristera. ¿Por qué se va a llamar la Guerra Cristera? ¿Alguno de ustedes tiene una idea? Obviamente tiene que ver con Cristo, pero ¿por qué se va a llamar Guerra Cristera? Porque luchan por por Cristo, ¿no? Se supone, algo así. Ahí va, más o menos, ahí va más o menos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar del Cristo del Cubilete? Hasta la canción de José Alfredo dice el Cristo del Cubilete. ¿No? No, ni idea. Ok, el Cristo del Cubilete. El Cubilete es un cerro que está en Guanajuato. Y en la cima de ese cerro hay un Cristo. ¿Conocen el Cristo Redentor de Río de Janeiro? Ese sí lo deben conocer, el Cristote que está así. Pues exactamente el mismo Cristo está en el Cubilete, allí en Guanajuato, cerca de la población de Silao, Guanajuato. Los que se van a levantar en armas van a ser la gente del Bajío mexicano, Querétaro, Guanajuato, parte de Jalisco, parte de Aguascalientes, parte de Zacatecas, es decir, toda esa zona. Son los que se van a levantar en armas. Y se van a levantar en armas bajo un lema: ¡Viva el Cristo Rey! ¿Vale? Y entonces se les va a denominar cristeros a estos soldados, que ellos mismos se van a denominar soldados de Cristo. Se van a llamar cristeros por parte de la gente. Y va a comenzar una guerra de la que se habla muy poco en México, porque hasta la fecha sigue causando vergüenza. Vergüenza de los dos lados. Tanto los cristeros cometieron muchísimas atrocidades contra militares que pues tenían órdenes de suspender los cultos, como también militares y parte del Estado fue sumamente brutal en esta guerra. Hay muchísimos casos de sacerdotes fusilados dentro de las iglesias, hay muchísimos casos de sacerdotes ahorcados dentro de las iglesias. Hay un caso que todo parece indicar que es una leyenda negra por ahí, de que se estaba celebrando una misa y los soldados prendieron fuego a la iglesia, falleciendo todos los que entraron al culto, ¿no? Tenemos por ahí beatos. ¿Saben lo que es un beato? ¿Ustedes saben lo que es un beato? ¿No? Un beato es aquella persona de carne y hueso que por sus acciones pudo haber sido mártir, es decir, morir por la religión, o pudo haber hecho algo muy grande en favor de la religión. Y cuando fallece, comienza un proceso de santificación, ¿no? Y entonces los hacen beatos, y el beato es entre el santo, que ya sería milagroso, etcétera, y la persona común y corriente, ¿sale? Entonces, tenemos en México mucha gente en proceso de santificación, precisamente a la guerra cristera, porque fueron mártires, murieron por defender la religión. No les voy a hablar mucho acerca de esta guerra. Me gustaría más que ustedes investigaran, que buscaran fotos de la época para que vean la crueldad que se dio, y les digo, de parte de los dos lados. Hay muchas historias, sobre todo de los abuelos de la gente de mi generación, donde se narran las escenas de esta guerra, donde se narra cómo en los pueblos se escondía, por ejemplo, a las mujeres, a las niñas, se escondían debajo del piso,
conocen las duelas de madera, pues antes las casas tenían este tipo de piso de madera, se escarbaban hoyos, se quitaban las maderas, se escarbaban hoyos y escondían ahí a las niñas y tapaban nuevamente con la madera para evitar ya sea que los cristeros las violaran o que los militares las violaran, ¿no? O sea, fue una guerra civil muy, muy cruel, muy fea, ¿sale? Entonces, les recomiendo mucho que investiguen acerca de esto. Hay una película que se llama Cristiada, es una película gringa, pero filmada aquí en México, y lo sacará de muchas dudas. Obviamente esta película está muy, muy recargada hacia el área de los cristeros, es decir, ponen a los cristeros como los buenos y al gobierno federal como los malos. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que si un grupo de religiosos se va a levantar en armas porque no los dejan realizar su culto, pues es porque son realmente fanáticos religiosos y no les importa atropellar los derechos de los otros, ¿no? Entonces, va a ser una guerra, les digo, bastante mala, bastante cruel de parte de los dos lados. Bien. Obregón sigue ahí en el poder. Sigue dando lata. Obregón ya mandó a matar a Villa y entonces le va a proponer algo a Plutarco Elías Calles. Le va a decir, Plutarco, gracias a mí, tú eres presidente. Vamos a hacer lo siguiente. Vas a meter una reforma constitucional y vamos a hacer lo mismo que hizo Porfirio Díaz. Tienes que reformar la Constitución para que yo pueda reelegirme por un periodo más. Y se va a hacer, literal, Calles va a reformar la Constitución para que Álvaro Obregón vuelva a competir en las elecciones. ¿Sale? Plutarco Elías, Obregón va a ser el nuevo candidato. ¿Candidato de qué partido? Ojo, por eso les decía que se van a cimentar mucho de la política mexicana. ¿Qué partido creen que fundó Plutarco Elías Calles y que va a lanzar a Álvaro Obregón a la presidencia? ¿No? ¿Ni idea? Uno que sabe. ¿Partido Nacional de México? No, casi. Te falló la última. No es de México, es una R. ¿Partido Nacional Revolucionario? El PNR, Partido Nacional Revolucionario. Y después el Partido Nacional Revolucionario va a cambiar sus siglas y se va a llamar. ¿Alguien que me diga? ¿Hasta la fecha existe? PRI, muy bien. PRI, ¿no? Exacto, muy bien. PRI, Partido Revolucionario Institucional. El PNR van a ser bajo el gobierno de Calles, él va a ser el fundador y Álvaro Obregón va a ser el candidato a la presidencia de México nuevamente. Estamos en 1928. Las elecciones llegan. ¿Quién creen que va a ganar? ¿Ganará Álvaro Obregón o ganará el otro? El otro, ¿no? No, pues ganó Álvaro Obregón. Ganó Álvaro Obregón la presidencia de México y Álvaro Obregón estaba destinado a ser el nuevo presidente de México. De nuevo, ¿no? Sin embargo, Plutarco Elías Calles no se va a quedar con las manos cruzadas y en un desayuno allá en el Parque de la Bombilla, el Parque de la Bombilla está allá en San Ángel, si se van en el Metrobús, literal, así se llama la estación, Bombilla, la Bombilla, y ahí se pueden bajar, ahí está, hay un parquecito. En un desayuno en el Parque de la Bombilla se va a acercar lo que la historia dice que fue un fanático religioso, un cristero, se va a acercar a la mesa donde está comiendo el presidente Calles con el nuevo presidente recién electo Álvaro Obregón y va a asesinar a Álvaro Obregón de un tiro en la cabeza. Va a ser uno de los primeros magnicidios del siglo XX en México. Así que se va a designar a Emilio Portes Gil como nuevo presidente de México. Con eso va a iniciar otra etapa. Pero les decía yo,
Plutarco Elías Calles va a sentar la forma de trabajar en México. Va a tomar la CROM, la STM que ya tenía Álvaro Obregón y las va a anexar a sus filas. Con la creación del ejido va a anexar a los campesinos a sus filas. Va a crear el PNR, posteriormente el PRI. ¿Y quiénes van a ser las bases de eso? Los obreros y los campesinos. Entonces va a tener un poder, va a tener un partido político brutalmente lleno de gente a su cargo. Luego, ¿a quién les recuerda eso de que hayan asesinado al nuevo presidente de México? ¿Han escuchado hablar de un tal Carlos Salinas de Gortari? ¿Y quién era el candidato? Ay, ¿Colosio? Colosio, Luis Donaldo Colosio. ¿Y a Colosio qué le va a pasar? Lo mataron en Tijuana, ¿no? Según Lo yo. mataron en Tijuana y además de un balazo en la cabeza. Ajá. Esto es bastante interesante. Con Plutarco Elías Calles comienza el PRI y comienza las malas mañas del PRI, ¿no? No te alineas a lo que yo digo, bye. Entonces, era lo que yo les decía, se va a sentar el nuevo Estado mexicano con Plutarco Elías Calles. Bien. Siguiente tema, pueden ponerle ahí en grande si ustedes quieren, maximato. Esto lo vamos a ver rapidísimo porque ya nos quedan 8 minutos. Maximato. Plutarco Elías Calles se va a autodenominar, ya una vez que muere Obregón y ya una vez que Adolfo de la Huerta ha disminuido su poderío, se va a autodenominar como el jefe máximo de la Revolución Mexicana. Y el jefe máximo de la Revolución Mexicana va a tener al presidente Portes Gil, va a tener al presidente, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, los va a tener bajo su mando. Va a tener 3 cuatrienios, 12 años más de presidencia en las sombras. A eso se le va a conocer como el maximato. Plutarco Elías Calles ya no va a ser el presidente. Plutarco Elías Calles se va a convertir en el ministro de Guerra, se va a convertir en el ministro de Educación, porque además Plutarco Elías Calles era maestro, no, antes de ser militar, Plutarco Elías Calles era maestro. Se va a convertir en el secretario de Educación, en el secretario de Gobernación, se va a convertir en el secretario de Marina y Guerra, en fin, se va a convertir en todo, menos en el presidente según él, pero realmente quien va a llevar el mando político de México va a ser Plutarco Elías Calles bajo el gobierno de 3 presidentes. Emilio Portes Gil, Abelardo L. Rodríguez y Pascual Ortiz Rubio, que era con el que me confundió Marianita el otro día, a Pascual Orozco, ¿no? Pascual Ortiz Rubio son los presidentes. Va a estar ahí siempre presente el jefe máximo de la Revolución Mexicana. Esto es bien interesante porque Plutarco Elías Calles siempre decía, señores, debemos ya de abandonar los caudillismos de la revolución. ¿Qué era un caudillo? Un caudillo era aquel que nada más por su mera presencia dominaba, ¿no? Decía él, ya se acabaron las épocas de Zapata, ya se acabaron las épocas de Villa, ya se acabó las etapas de Carranza, de Obregón, ya solamente debe de quedar la política mexicana, lo cual era bastante irrisorio, porque él mismo se había convertido en un caudillo que tenía a su mando a los presidentes. ¿No? Estos presidentes nunca van a figurar en la historia de México, precisamente porque la figura de Plutarco Elías Calles va a ser muy fuerte. Ojo, 3 presidentes. Va a llegar las nuevas elecciones, el nuevo dedazo. A pesar de todo lo que él decía, de que los militares debían dejar el poder, de que los militares ya tenían que salir de ahí, que ya deberían de dejar de ser los caudillos, va a nombrar como sucesor de Pascual Ortiz Rubio, va a nombrar a un hombre que seguramente les va a sonar, Lázaro Cárdenas del Río. Lázaro Cárdenas del Río va a ser el nuevo candidato para la presidencia de México. Y como bien pasaba con el PRI, va a ganar, ¿no? Lázaro Cárdenas va a ganar. Y entonces, Plutarco Elías Calles estaba en su casa, muy cómodo, seguramente apenas se iba a levantar, cuando en la madrugada Lázaro Cárdenas del Río llega con los militares, llega con las patrullas, apresa a Plutarco Elías Calles
y de su casa en pijama lo va a llevar directo al aeropuerto y le va a decir, señor, se acabó su mandato y el presidente soy yo. Y lo va a expulsar a los Estados Unidos, de donde no va a regresar hasta mucho tiempo después, prácticamente solo a morir a México. ¿Vale? Entonces, con el maximato, vamos a terminar con la época de los caudillos. En la siguiente clase vamos a ver el cardenismo, ¿no? Interesante, vimos el carrancismo, vimos el obregonismo, el callismo, el maximato, y ahora vamos con el cardenismo. Y qué bueno que ya dejamos la época de los caudillos, ¿vale? Vamos a entrar a ver tal vez a mi presidente favorito, espero que también se convierta en su presidente favorito. Para empezar, acaba de hacer algo con mucho valor, acaba de ir y tomar preso al presidente en las sombras durante 12 años y lo subió a un avión y le dijo, señor, hasta aquí llegó su mandato, nos vemos. A mí no me va a venir a mangonear como mangoneó a Pascual, como mangoneó a Abelardo y como mangoneó a Emilio. ¿Sale, chicos? Me van a subir, por favor, su apunte ahí abajito de la invitación a Edmodo y nos vemos el día jueves a la 1 de la tarde. ¿Va que va? Cualquier duda, me la hacen llegar, ya saben cómo. ¿Vale, chicos? Cuídense mucho. Igual, profe. Adiós, Bye, Igual, profe, cuídese. bye. Bye.